buenas cosas venían. Y pues, hoy estamos en un episodio muy especial, porque hoy estamos haciendo una entrevista nuevamente. Y es alguien que yo respeto grandemente. Que pues tengo una muy buena anécdota de la primera vez que lo conocí. Fue mi primera vez en clase, primera vez aquí en este recinto y una clase de introducción a ciencias políticas. Y yo veo que mi profesor, que está aquí con nosotros, Héctor Luis Acevedo, llega con esa alegría a dar una clase de introducción a ciencias políticas. Tan feliz. Y las primeras cosas que dice, vengo con mi esposa que me va a acompañar en mi primer día, con una alegría. Y ahí estaba con doña Carmencita, alegre por dar clase, una clase de introducción a ciencias políticas. Y me acuerdo como si fuera ayer, porque también, pa' colmo, era en febrero, todavía existía el trimestre aquí, y pues la guerra de Ucrania había empezado hace 2 días atrás. Y eso fue el tema del día. Y pues a mí me llena de orgullo que hoy esté entrevistándolo a usted, profesor, por el gran respeto que le tengo y el aprecio que le tengo, porque usted ha sido una pieza clave en mi formación aquí en la universidad. Bienvenido al Capitolio de la Calle. Ando con mis compañeros Elizabeth López y Carlos Álvarez, que ha regresado. Y pues aquí tengo... Un hombre de muchos títulos. Sí, secretario de Estado, comisionado electoral, alcalde de San Juan. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Pero yo creo que sobre todo él diría que es un educador, y es un padre, y es un esposo, y es un abuelo. Comisionado electoral. Sí. Un poquito ahí. Un montón. Y un poquito de anécdotas así. Yo me recuerdo la primera vez que yo conocí al profesor, ya yo obviamente conocía por nombre, y me dijeron, Isa, tú tienes que ir a una clase del profesor y vas de oyente. Y yo dije, pues yo voy, no tengo ningún problema. Voy a la clase de Derecho Constitucional, aunque había ido a otras charlas que había dado el profesor, y yo llego a la clase y él me dice, joven, ¿quién es usted? Y yo, no, yo soy Elizabeth López. Y viene y me dice, en mi clase no hay oyentes, porque todos son personas pensantes y se sientan y participan en mi clase. Y siempre ha sido la mentalidad del profesor hacia todo, y como él siempre dice, ¿verdad? Es un placer educar, y siempre ha mantenido esa filosofía conmigo, especialmente. Yo creo que con Carlos también tiene una historia así, a lo mejor similar, de cuando lo conoció. Yo no tengo una historia tan cool como la de ustedes. No diga eso. No. Mi historia es que pues, el profe está en la búsqueda de un podio, ¿verdad? Y él quería un podio. Y yo... Que míralo, está por ahí. Por ahí Está ahí, lo armé yo. El podio. Y nada, terminé consiguiendo un sitio en Carolina que lo vendían, después terminamos mandando a pedir uno, y pues y nada, de ahí lo armamos. Y ese podio ha dado vueltas por ahí, a cada presentación, que si es la Yupi, que Fue si hasta la Yupi. y todo eso. Te cuido que no te lo tengas que llevar al colegio de abogados. Mira, mi carro y ese podio son amigos ya. Constantemente yo llevo el podio. Ese es el podio de Carlos. Pues sí, el tema del que vamos a hablar, porque no es solamente cualquier tema. Vamos a hablar de las personas que han tallado la vida de Héctor Luis Acevedo. Y bueno, profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes. Y es una pregunta que tiene muchos años de millaje, ¿no? Yo estudié primero los padres de uno y los abuelos. O sea, yo me crié con mis abuelos. Mi abuela Carmen estaba a cargo de mí porque mi mamá era agente de extensión agrícola. O sea, los que van por los campos, fundando clubes 4H, enseñándoles a las mujeres cómo hervir el agua, cómo alimentar a los niños, etcétera. Así que usted creció en un hogar de servicio público. Oh, sí. Y mi padre, que cuando yo nazco está estudiando con el GI Bill, porque él cuando se casaron no tenía escuela superior. Y mi mamá tenía una maestría allá de la Universidad de Columbia y summa cum laude de la Universidad de Puerto Rico, y había reservas con él porque no tenía diploma. Entonces, cuando se casaron, pues ella le dijo, ahora tú estudias y yo trabajo. Oh, wow. Y él empezó a estudiar, cogió
el examen ese de entrar a la universidad. Después entró a la Universidad de Puerto Rico con el GI Bill porque él era veterano. Y ese es un estudio que nadie ha hecho, cómo el GI Bill transformó a Puerto Rico y le creó una clase media nueva, que eran los veteranos. Cuando él se hizo CPA en casa, estudiaban 6 CPA que eran veteranos, o sea, 6 futuros CPA, todos lo pasaron los exámenes, porque eran veteranos, y ese grupo de veteranos cambió. Y esa es mi vida, ¿verdad? Es ver el fruto de unos ibaritos, la educación transformó oportunidades, y que de hecho la educación que no tenía mi padre era la causa por la que habría objeción a su matrimonio. Entonces ella decidió casarse y entonces pues tú estudias hasta que terminó el doctorado y ahora me lo quieren. O sea que vengo, entonces mi padre pues organizaba cooperativas, fue inspector de cooperativas de Puerto Rico y todos los fines de semana iban a reuniones de cooperativas y yo me llevaban el bate, la bola y yo jugaba en lo que yo... O sea que vengo de un hogar de servicio público. Los servicios públicos diferentes, no es que estén en una oficina, sino en el field, en el campo. Mi mamá organizó clubes 4H en Llorén Torres, en Caimito, en Cupey, Doña Viví, yo me recuerdo todavía de eso. Y ahí es que conozco a Aurora, la mamá de Peter y Mikey Lugo, porque ella es rusa y vino a Puerto Rico porque en Cornell estudiando agricultura y economía, pues se enamoró de un boricua que es Miguel Lugo López. O sea, es una formación muy interesante. Entonces después pues voy a la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico porque el servicio de extensión agrícola era parte del Colegio de Mayagüez, aunque estaba en San Juan. Oh, wow. Igual que la Estación Experimental Agrícola es parte de Mayagüez, pero estaba en San Juan. Sus oficinas, ¿verdad? Donde trabajaba don Miguel. Y entonces como antes las hay de la universidad, tú tenías que ser familiar o de un empleado de la universidad. Oh, okay. Y eso era un experimento espectacular, porque en mi clase estaba la hija del rector, Margarita Benítez, y estaba el que mantenía la universidad, Robertito García, su papá, y el submantenedor, el que se ocupaba de que estuviera mantenida, era Domingo García, que después fue ayudante de Romero Barceló. Entonces, pues en esa clase hay un mundo, o sea... de diferentes personalidades y de fritos. Sí, en el de mi esposa, que es el que viene detrás de mí, pues estaba el nieto de doña Agustina, que era la conserje, y se hizo ingeniero. O sea, que es una escuela que es un cosmos, que era como eran las escuelas públicas en los pueblos de la isla, donde estaba el hijo del médico. Bueno, aquí está la hija del rector, el hijo del registrador, López. ¿De cualquier clase social podía estar en esa escuela? Bueno, es que había un diseño para eso, que fuera una mezcla desde lo más alto. Y así es, por ejemplo, la Toyota, Universidad Toyota, todos los empleados de Toyota, el hijo del presidente y es la mejor universidad. Ahí por la paga la compañía. Aquí era la Universidad de Puerto Rico y las hay de la universidad, donde estudió Morales Carrión, Piñero, Victoria Muñoz, Yulín, porque era ese mundo, porque los hijos de los servidores públicos principales, pues de Ramos Antonini, pues iban ahí. Una escuela experimental muy buena, excelente, de servicio público, de parte de la universidad, era la escuela laboratorio de la universidad. Y ahí pues tuve muchas elecciones, casi todas buenas. Y voy a hacer una que no fue buena porque era una gran lección. Ahí yo pues nunca me dieron váyase al patio porque el maestro faltó. Nunca. Lo que pasa en nuestras escuelas públicas. No, yo solo vivía cada jato. Nunca. Porque si faltaba una maestra, venía la de inglés a dar la clase, o venía la bibliotecaria, pero nunca yo tuve un periodo libre. Igual que nunca por la tarde se quedó un niño fuera en lo que lo venían a buscar y cerraban los portones. Nunca, NCA,
nunca, porque doña Agustina y doña Úrsula, que eran las conserjes, se quedaban allí hasta que venían a buscar al último niño. Wow. Y yo le escribí un artículo que decía devoción que borra relojes, porque esa devoción, yo no voy a dejar un niño solo allá afuera, una nena sola, pero ¿y cómo es eso? ¿Qué le puede pasar? No, ellas se quedaban allí, eran las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, y ellas allí sentadas, hasta que venían a buscar al último. Me imagino que regañaban al papá o a la mamá. Bueno, no. Una vez mi abuelo bendito, que era el que me buscaba, llegó tarde y en casa le esperaba un pelotón de fusilamiento. Mi mamá y mi abuela, eso a mí me daba pena, ¿verdad? Y una vez pues llegó tarde y yo cogí y me fui a pie. De la high de la universidad, de la escuela elemental, hasta Dos Pinos. Antes no había la avenida Gándara, no existía, allí estaba la vía del tren. Y por eso había un jugador de baloncesto, Johnny Baez, que le decían el indio de la vía, porque él era de Capetillo y eso, y de la vía del tren. Yo crucé la vía del tren y llegué, y crucé la universidad y llegué a Dos Pinos. Y yo creía que había hecho la gran cosa. Y tu mamá y tu abuela. Ah, María. No me dieron porque nunca me dieron. ¿Entiendes? Y el pobre regaño se lo llevó mi abuelo, porque tuvo un problema. Él tenía un garaje de gasolina y tuvo un problema y tuvo que atenderlo y llegó 1 hora tarde y yo estaba en casa. Entonces estaba desesperado porque no me encontraba en la escuela. Bendito. Bendito. Esa es una formación de una familia bien unida. Mis padres, los dos se quisieron muchísimo. O sea, un matrimonio bien unido y criado con mis abuelos. Y no hay nada como el amor incondicional de los abuelos, olvídate de eso. El día que te regañan, tú vas con tu abuela y ya te da un abrazo. Sí. Yo digo eso porque una vez yo estaba en el cine de Río Piedra, Paradise, que quedaba en la misma Ponce de León de Río Piedra. Y la escuela estaba allí, yo estaba en 4º grado. Y conmigo estaba un joven que se llama Edwin Quiles, que hoy es uno de los arquitectos urbanos más importantes del país. Y entonces, pues, fuimos a comprar popcorn. Había un joven que se llama Eddie Leland en 2º piso, que era un medio titerito entonces, y se puso a tirar el popcorn desde arriba, qué sé yo. Y yo estoy en la fila con Edwin Quiles para comprar popcorn. Entonces él viene corriendo de arriba, porque lo estaban persiguiendo, y se pone en la fila de los popcorn. Y entonces la maestra de 4º grado vino y dijo, usted y usted se van fuera del cine botados. Diantre, guilty by association. Y yo le digo, porque me... Pagan los justos por los pecados. Porque ustedes estaban tirando cosas desde el 2º piso. Y yo, pues es que yo nunca entré al 2º piso. 1, 2 y 3, ya lo dije, botado. Wow. Eso es en Río Piedra. Yo voy a mi casa, que es en Floral Park, cogiendo la guagua número 1, ¿verdad? De Río Piedras a San Juan. Y cuando yo llegué a casa, mi mamá sabía que me habían botado del cine. ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Yo no sé. Yo lo que sé es que me dijeron que te botaron del cine por indisciplinado. A mí, yo me botaron del cine, pero no por indisciplinado, porque yo no hice nada. Esa señora me ha botado sin razón. Mi abuela me cogió, me dio un abrazo, para que usted sepa cómo es la diferencia. O sea, y yo no estoy seguro que me lo dio porque ella supiera que yo era inocente, sino porque era... Eras el nieto. El nieto, olvídate de eso. Sí. ¿Cómo es la vida? Qué cosa, como llegó el mensaje, anyway, sin celulares, Ah, sin texto, ni bueno, nada. alguien llamó a casa, alguien le dejó saber, yo no sé cómo, pero ella se enteró. Tenía que estar descarpeteado. Y me botó del cine. ¿Cómo es la vida? En febrero, marzo de 1989, siendo yo alcalde de San Juan, viene la profesora que me votó a solicitar ayuda para los ballets de San Juan, que ella era la presidenta de la Junta de los Ballets de San Juan. ¿Qué usted le dijo, profesor? Él preparó popcorn. Lo que yo pensé y lo que le dije son cosas diferentes. Yo pensé decirle, el estudiante que usted votó injustamente está al frente suyo hoy, ¿sabe? ¿Y ella se acordaba?
No, pero no sé, eso fue lo que pensé. Mm. Lo que yo le dije es en qué puedo ayudar a los bares de San Juan. Porque necesitamos que nos auspicia, pues como no. A diferencia de otro señor que yo repartía periódico, el San Juan Star repartí 4 años. Eso es formativo. 4 años periódico. Entonces, pues, es bien duro para un joven cuando tú vas a cobrarle a una persona un sábado y le dice, vente el lunes que hoy no tengo chavo. Porque el lunes yo tengo clase y el martes también. Entonces, ¿tienes cambio por un billete de 50 para pagarme 65 chavos? ¿Qué? 60 chavos, era 10 chavos el periódico. Yo ganaba 4 chavos por periódico. Eso es formativo. Esa se lo debo en buena parte a mi vecino Pedro Prieto, a quien vi la semana pasada, que después fue gerente de la cooperativa de seguros múltiples. Él repartía una ruta del San Juan Star. Entonces mira, sé que hay una vacante de las originales, porque las originales daban 4 chavos por 10. Las nuevas daban 3. Sé que tú buscabas una original porque ganas más. Cuando esos chavitos se multiplican diariamente por un mes, pues hay una diferencia. Entonces, pues yo cogí esa ruta de periódico. O sea, el repartir periódico fue un evento grande en mi vida. Conocí gente, conocí las buenas pagas, conocí un supervisor que me contaba cuántas gomitas me iba a dar por periódico. Porque nosotros amarrábamos el periódico y lo tirábamos. He corrido al frente, corrí al frente de perros, tengo algunas marcas porque dicen, mi hija dice que los perros, si uno se queda quieto y que no muerden a uno. Bueno, eso será en inglés. En inglés. Los condenaba aquí. Porque a veces los viernes por la noche la gente llega tarde y dejaba los portones abiertos. Entonces tú vas con tu periódico y le tiras el periódico, ¡pah! Y le cae al perro. Pobre y cuando el perro empiezan esas pezuñas a patinar, y pues si el portón está cerrado no puede salir, pero si está abierto, salen y te tiran. Y yo no sé si es en español, pero a mí me tiraron y yo tengo marcas, a mí no me lo contaron. Repartí periódicos, entonces en la escuela hay 2 actividades, además de las académicas, que forjaron mucho mi vida. Uno, el béisbol, con Mr. Madera, José Miguel Madera, a quien cité la semana pasada porque yo era el miembro del equipo Suiza Dairy de pequeñas ligas y después de la liga más adelantada. Eso fue decisivo, pero me enseñó cosas, me ponía a batear con 2 strikes. O sea, sacaba el bateador que tenía 2 strikes y ponía a mi bendito. En el conteo difícil, profesor. Pero imagínate, con 2 strikes, ya tú entras con 2 strikes, digo, pero bendito, mister, no me haga eso, pues cómo yo voy a entrar allí. Y me dice, mira, a mí no me preocupa que te ponche. Ay, Dios mío. Pero si te ponchas sin tirarle, no te pongo a jugar. Inténtalo, aunque sea. Porque la única manera de no batear un hit es no tirarle a la bola. Wow. Y yo eso lo cité la semana pasada. La única manera segura de no batear un hit es no tirarle a la bola. Y tú no le tiras, entonces, y si no le tiras, no te pongo a jugar. Tú tírale, si le das bien y si no le das también. Ya Béisbol. que mencionó la universidad mucho, quería ir por esa línea. Durante su formación académica, ya que usted estudió en la high de la universidad y también estudió en la UPI, ¿hubo algún profesor, mentor o corriente de pensamiento que cambió su manera de ver el mundo? Oh, sí, definitivamente. Yo tuve muchos privilegios. Hubo una interrupción porque yo estuve un año, el 4º año lo estuve en la Escuela Americana de Madrid porque mis papás fueron a hacer la sabática, a hacer su doctorado, papi en economía y mi mamá en educación, en la Universidad Central de Madrid, que hoy es la Complutense. Pero salvo eso, yo estuve en la universidad. Donde está hoy el museo de la universidad fue mi nursery. Wow. De ahí me escapé porque los portones, es una bajada y los portones cerraban, pero dejaban un boquete y pues me fui. Nunca me había escapado ni me escapé después, pero no sé por qué me dio por escapar. Sabe Dios, me regañaron. Entonces estuve en kindergarten con María Egipcia, las
maestras de los primeros grados son fundamentales. Daisy Ruiz, Missy Fournier. Mi Fournier, porque todo el mundo sabía que era señorita, después se casó, era jovencita. O sea, yo puedo decir los maestros, todos. También tengo una anécdota la del quinto grado, Missy Quiñones, que cogió a uno copiándose porque viene y le salen 2 exámenes de Samuel Polanco, que es un físico. Entonces, 2 exámenes de Samuel Polanco. Entonces dice, adiós, Samuel, ¿y cómo tú me vas? Con 100, porque ¿por qué tú me hiciste 2 exámenes? Entonces, Sammy, que es un muchacho bien aplicado, dice, no, yo no he hecho ninguno de los exámenes. Ni yo Entonces, hace así, dice, adiós, Manuel, ¿dónde está tu examen? Te copiaste hasta el nombre. Ay, por favor. No puede ser. Se copió hasta el nombre. Oh, wow. Entonces, dice, esto que está aquí es una falta grave, te has copiado un examen que requiere que yo te envíe a la oficina del director porque te van a suspender. ¿Y tú sabes por qué no te voy a enviar a la oficina del director? Porque te copiaste de uno más inteligente que tú. Y eso demuestra una buena cualidad en ti. Si te vas a copiar en la vida algo, te copias del más inteligente de la clase. Y por eso no te voy a enviar a la oficina. Entonces eso a mí me impactó. O sea, mereces que te voten, pero te copiaste del más inteligente. Eso demuestra un talento de tu parte. Y no te voy a mandar. Eso a mí me impactó. Me impactó también los Boy Scouts. La segunda institución que me forjó mucho fueron los Boy Scouts. Yo, Mr. Madera, el de Educación Física, era el Scoutmaster de la tropa. Y nosotros participamos de los escuchas. Lo cual para mí ha sido la educación más importante de mi vida. Es una educación que me enseñó a mí, que soy un muchacho de una hija de maestra de economía doméstica y abuela en la casa, que tú quieres comer, nene, a la buena de Dios y eso. Y mi abuelo me traía unas batidas todas las noches, o sea, cuando yo voy a los Boy Scouts, pues vamos para el campo. ¿No te gusta la comida? Pues no comas. En Oaxaca estuve 3 días sin comer y el tercer día me recuerdo el menú todavía. Eso fue cuando yo tenía 11 años. ¿Qué comió, profesor? Eran unos chayotes rellenos. Pero como tenían coraje conmigo porque yo llevaba 2 días y medio sin comer. No me gusta, no hay más nada. Bueno, pues no hay más nada aquí, que no le guste la comida, no come, mijo, sigue por ahí. El tercer día yo voy y le digo, me dan lo que tienen. Adiós, usted no es el que no le gusta la comida. Mira, hoy lo que hay tiene como unas espinas así. A ver si... Yo decía, me lo como con todas las espinas, le dije. Llegué a casa y mi abuela decía, ¿qué le han hecho al nene? Porque ahora se acabó el relajo. Ahora yo aprendí a hacer una caseta. Aprendí a bregar con mi soledad. Wow. A la soledad. Aprendí a ganar mi primera elección, la elección para la Orden de la Flecha, que es la organización de los Boy Scouts. Ya era político. Porque mandaban 2, a nosotros nos tocaban 2, a mí me mandaron. Yo salí electo en la primera votación. Es por tus compañeros que te eligen. En la Orden de la Flecha, una organización de honor, ¿verdad?, de los Boy Scouts, y es una escuela de liderato. Ahí conozco a Camacho, de la regla de Camacho, de check, double check and recheck, yo lo conozco ahí. Se vuelve en el líder de campaña mío, allí porque le caí bien, le di pon una vez. Y allí conocí gente extraordinaria. Profesor, usted mencionó algo que es bien interesante, aprender a lidiar con la soledad. Sí. Qué difícil es a veces uno estar solo, ¿verdad? Y ese silencio que uno siente. Había una canción que está en el libro de Gandhi, de Tagore, que le gustaba mucho, y dice, si nadie te sigue, aprende a caminar solo. Uno le tiene miedo a la soledad instintivamente. Y los Boy Scouts me enseñaron a mí a bregar con mi soledad.
Me enseñaron muchas cosas, pero esa fue una. Y uno, también hacer una cama de hojas, ¿verdad? Y a mantener un fuego por la noche. Aprendí cosas interesantes. Apareció allí José Adolfo Morales y me dijo, mira, para mantener un fuego por la noche, la clave está en tener una vela. Y tú vienes y derrites la vela. Entonces le amarras unos fósforos grandes, Tristar, en lado uno con el otro, y lo amarras con un cordoncito. Y metes ese fósforo en la vela derretida. Y se mantiene prendido. Entonces lo saca y se pone duro. Cuando tú le tiras eso en fuego, eso hace así, ¡pa! Y con los fósforos, eso es una cosa espectacular. Eso es un secreto de Boy Scout. Entonces aprendí a bregar con mis miedos. En Oaxaca, en el campamento de los Boy Scouts, la piscina tenía un musgo verde. Y tú no veías el fondo. Antes, ahora es azulita y qué sé yo. Musgo verde. Tú tienes 11 años. Llegas allí, el director de la piscina se llamaba Guinguín Godró de Salinas, Puerto Rico. Quedan 3. Después se hizo abogado y lo mataron, por cierto. Guinguín Godró. Y Guinguín Godró dirigía el equipo de danzas de la Orden de la Flecha. Es un equipo espectacular. Todavía me encontré un médico en Guayama que era de ese equipo de danza, médico de Salinas. Y entonces me dice ese señor, yo llego allí con mi tropa de Boy Scout, tropa 34, y dice, bueno, pues tírense al agua, pero no se apuren si no ven el fondo, que los cocodrilos y las culebras están en la otra esquina. No, mira, no. Yo tengo 11 años. Tú sabes, yo miro para abajo y tú no ves qué hay abajo. Pero no te apures, tírate que las culebras están en la otra esquina. ¿Sabes cómo palpita ese corazón de un nene de 11 años? Entonces había uno que llamaba Porrata, bendito Samuel Porrata, que murió hace un mes. Y era bien grueso. Y dijo, bueno, tú, gordito, para el agua. Y tú quieres que te tire, tú te tiras. Y él se tiró. Pero lo iban a tirar. Entonces, pues yo, si se tira el gordito, por lo menos se entretienen con él. La carnada por lo menos la acertaron adelante. Y ahí fui, aprendí. Camacho me dice, mira, hay una vacante para tesorero. Y va a elección, el tesorero de la orden era electo. Y debes correr para eso. Y yo digo, pero si yo no sé nada de números, yo no. Pues eso aprende. Pero esa es la vacante, tírate. Eso es como a nadie le gusta ser tesorero. Pues mira cómo es la vida. La gente de Salinas, el Dream Team, Godró y su gente, tenían fama de no pagar. Ir a Oaxaca y no pagaban. Entonces tuvieron un descuadre. No sé, pues, yo dije, caramba, pero ¿y cómo es que no pagan? Pues esos tipos tienen que comer. Y yo digo, esos tipos deben esperar que entre todo el mundo por el frente y se deben ir por la cocina. Y yo me senté en la cocina y venía a pagar papó. Aquí es la fila, ¿sabes? Y les cobré por primera vez en años. Entonces, después, yo era tesorero, cogí una lección de don Pepín Pérez. Pepín Pérez era un comerciante, papá de Max Pérez Preston, comerciante de Santurce, y era el consejero del tesorero. Entonces, pues, yo voy cuadro y me falta un chavito. Cientos de dólares, me faltaba un chavito. Entonces yo hice así para buscar el chavito. Pues, usted no puede hacer eso, joven. ¿Cómo que usted va a poner un centavo? Donde falta un centavo, sobra un centavo, pueden faltar o sobrar miles de dólares. ¿Recibo o el dinero? Busque ese chavito. ¿Dónde está? Horas. Se fue todo el mundo, el comedor, limpiaron y yo buscando el chavito, vuelvo con los recibos y qué sé yo, como a las 9 de la noche. Se aparece un bandido y me dice, aquí está la cajita de fósforo Tristar que fui a buscar ahí al colmado de la esquina. Un chavito. Y don Pepín Pérez, que después fue conmigo a Estados Unidos y veló por mí y me enseñó esa lección. Tú no puedes, o sea, tienes que cuadrar. Pues yo cuadré eso
Y al otro año, pues la convención de la Orden de la Flecha era en Mayagüez, de donde era el vicepresidente que aspiraba. Y yo le dije a Camacho, aquí nadie le va a ganar en ¿sabes? Porque tú llevas más delegados a tu pueblo, ¿verdad? Yo vengo de San Juan, ¿cuántos no van a venir de San Juan? Y yo, bueno, tú compites, si no sale, no sale, y si sale, sale. Ahora, si no compite, no sale, fíjate. ¿Verdad? Jorge Camacho Vega, de Yauco, Puerto Rico. Competí y gané. Y para mí era inexplicable cómo yo había ganado, porque San Juan era menos la delegación que la delegación del distrito de Mayagüez. Y entonces la de Ponce eran los de la piscina y el dance team ese. Lo que usted les cobró. Sí. Entonces pues Camacho me dice, eso tiene que ser que los de Ponce votaron por ti. Y yo fui donde los de Ponce, a Guinguín Godró, de Salinas, y le digo, oiga, parece que algunos de ustedes votaron por mí. Me dice, no todos votamos por ti. Porque si eres tan bueno como tesorero, debes ser mejor de presidente. Yo no estoy seguro si fue eso lo que dijo o fue para sacarte para que no me cobre. Pero salí electo y fue una aventura tremenda. Invitamos de orador al rector, a Abraham Díaz González, a un profesor mío. Está en el San Juan Star, hay una... y aprendí mucho de presidente de la Orden de la Flecha. Esos jefes de la Orden... 1967, cuando ya Carlos estaba en el Navy, presidí yo la Orden de la Flecha. Y como tú me preguntaste de gente que cambió mi vida, ahí hay 3 personas, don Pepín, ¿verdad? Manolín González, el director de Oaxaca y de los Boy Scouts. Ese señor me veía a mí y me decía, ¿qué pasa con esto? Counseling. Counseling. Era consejero. Luis Matías Ferrer, que sí me recibió en su hogar. Y hubo una situación muy difícil porque Luis Matías Ferrer, que venía de mi tropa, era el director ejecutivo de los Boy Scouts y lo cesantearon. Y entonces, pues, su hijo era mi compañero. Y yo fui a la casa de él y aprendí la brevedad del poder. O sea, que un día tú eres el jefe y al otro día estás desempleado, ¿sabes? Y entonces, pues, tú tienes que tener tu familia, tu iglesia, tus amigos, que no dependan de tu puesto porque se te ve el puesto y te puedes quedar entonces no solamente sin el puesto, sino en la soledad del bosque, ¿verdad? Aprendí mucho, aprendí por primera vez a comer en un hotel. Y entonces, a mí nadie... ¿Nunca había comido en un hotel? Nunca. Entonces yo voy a una convención de la Orden, a una reunión, y el presidente era Ángel Alberto Amí, Fofó, mi amigo de toda la vida y cuyo duelo fui a despedir en Boston, cuando murió. Y entonces Fofó le gustaba hablar mucho. Después fue fraterno mío. Y qué sé yo. Entonces, pues, ¿qué pasa? A mí me sirven 3 tenedores y 3 cuchillos. ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Nadie me había dicho nada. Entonces, me sirven el plato a él y él habla que habla y se me está enfriando la dichosa comida y no acaba de... Pues cogió de afuera finalmente, de afuera para adentro. Exacto. Pero estoy allí en un hotel. Todos los demás saben y yo pues no sé. Y entonces no acaba de coger el del, pues yo estoy mirándolo a él, porque el presidente tiene que saber. Y es de afuera para adentro. Por eso yo aquí he dado una clase a mis estudiantes de protocolo y etiqueta. Venía Margarita Costa y eso, enseñarles. Y a cómo sentarse, que es por el lado izquierdo. Aprendí algo nuevo, profesor. Por el lado izquierdo. Si tú vas a una actividad y te metes por el lado derecho, no. Y cuando vas caminando, la persona de menos rango va en la parte de afuera. Y la de mayor rango o mujer, dentro. Si tú no sabes eso te calzan enseguida. Ahí se dan cuenta que se jíbara. ¿Cómo se pone? ¿Qué pan se coge? Pues mire, yo llegué a Fortaleza una cena de Estado y me tumbaron el pan.
Ay, Y bendito. entonces el que estaba al lado me dijo, pues túmbatelo para adelante. Pero ¿y cómo que me lo tumbe para adelante? Eso no es así. Porque el pan se lo ponen en el lado izquierdo adelante aquí. Ah, Que no hace sentido, pues es el protocolo. Y entonces el que estaba acá al lado mío me tumbó el mío. Entonces yo dije, caramba, esas tonterías tienen efectos en la vida. las etiquetas. Mencionó Perfecto. fortaleza. Tan efecto que una de las razones por la cual yo no nombré a una persona en el Departamento de Estado, porque iba a bregar con los exteriores, es que cogió el tenedor así. Ah, Y era una persona mayor. Que yo no le puedo, no me siento, no me da el corazón para decirle el tenedor no se coge así. ¿Qué pasa? Esta es la persona que va a representarnos fuera de Puerto Rico, ante los ministros de afuera. Y yo no me atrevo a decirle, mira, el tenedor, ¿sabes? Muchacho, el tenedor no se coge así, se coge de otra manera. Entonces, esa es la cara de Puerto Rico. Esos detallitos fueron decisivos. ¿Ah? Igual que cuando yo le pregunto a mis estudiantes, oiga, ¿quién es Power y Giralt? Y usted se pone a mirar el techo. O Valdoriotti, pues ¿qué pasa? O a Hostos, ¿quién es Hostos? Pues imagínese, usted va a República Dominicana y yo ahí fui ahora. Y le pregunto a un chamaquito, mire joven, pero con actitud, tú sabes, para que respeten. ¿Quién es Hostos? Gran educador, luchó por la educación de la mujer, está en el panteón de los héroes nacionales dominicanos. ¿Y usted? Voy a Mayagüez, de donde es Hostos. Mire, joven, ¿y quién es Hostos? Una avenida por ahí, mister. Ay, Dios Ay, mío. señor. O sea, entonces me doy cuenta de los detalles. Los detalles en la vida son decisivos, los maestros. Decía Gabriela Mistral que tú te defines escogiendo quiénes son tus maestros. Así que yo fui a España a tercer año, fui a la Central High a coger inglés porque iba a perder inglés en el tercer año. Así que fui a coger inglés de tercer año en la Central High, un verano. Y cuando llego a España, no me admiten en las escuelas españolas porque no tengo latín. ¿En Tenía que serio? conocer ¿Era, latín, era profesor. necesario el latín? 2 años. Mi hermano iba para séptimo grado y ahí era que iba a coger latín. Pero yo no, yo iba para tercer año, ahí necesitaba Profesor, latín. ¿y para qué necesitaba el latín? Pues porque era requisito en España, 2 años de latín. Y yo le dije al que me entrevistó, mire, ¿usted qué latín usted sabe? Yo dije, Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo. Eso era porque yo una vez fui monaguillo y me enseñaron eso. Y yo, que mucho latín sabe, mire, la puerta está ahí. Y entonces pues me tuve que ir, el único sitio fue la American School of Madrid, que voy ahora, este mes que viene, el 23 voy a hablar allí, 23 de abril, a mi vieja escuela, la mejor escuela que he estado en mi vida, y la más exigente. Entonces pues llegué allí, como ya tenía inglés de tercer año, saqué una cacho de clase en inglés, fonético en la Central High. Impresionante. Puedo ver al maestro y lo reconozco. Tenía un tacón alto así, que antes usaban la gente que tenían problemas. Un maestro excepcional. Y entonces pues me pusieron en la clase de cuarto año y yo le decía, pero bendito, si yo quiero estar en mi clase de cuarto año para la fiesta, yo llevo desde el kindergarten ahí, yo quiero la fiesta del cuarto año. Aquí pues tiene que estar así. Entonces pues yo entro a cuarto año. Allí me enseñaron 3 cosas. Primero, el primer día, dígame los extracurricular activities que usted quiere participar. Y yo le digo, pues una. Y dice, no, pero es que no es discrecional. Me tiene que decir 2. Son 2 comités, obligatorias. obligado. No es, yo le dije, bueno, me pone ahí béisbol, ¿verdad? Y no hay más nada, pues, ¿qué más? ¿Cuál es la que no hay mucho? Pues teatro, pues póngame ahí. Terrible en el teatro. Y yo, terrible. Eso no Mira, lo sabía. terrible, Eso terrible. no lo Yo no sabía. sabía eso también. Terrible, me pusieron una línea que decía el chocolate espeso
y las cuentas claras. Era todo lo que yo decía en la obra de teatro. Y mis papás van a ver y yo lo que tuve 10 segundos. El chocolate espeso y las cuentas claras. Era toda mi participación. Pero en béisbol, el director de la escuela, John Shershesky se llama, graduado de Harvard, era el coach de béisbol. Y los americanos le dan una importancia al deporte muy diferente al puertorriqueño. Yo era el segundo pitcher, había otro mejor que yo, un mejor pitcher. Entonces, ¿qué pasa? Se jugaban 2 juegos. En España habían 4 equipos de béisbol. O sea, no había béisbol. Igual que no había baloncesto. Los médicos puertorriqueños, estudiantes, Johnny Baez, Freddy Borrá, que iban a estudiar medicina, fueron los héroes del baloncesto español, que después resultó campeón mundial. Y son unos héroes en España. En béisbol habían 4 equipos, entonces pues yo pichaba el segundo equipo. Y un día, la tercera semana y media, yo me estaba matando en la escuela, pero no entendía bien, porque hablan rápido y todo el mundo habla en inglés. Y yo pues me habían educado más bien para leer inglés. English as a second language, y yo leía inglés, pero eso de el escucharlo es diferente al escribirlo. Y yo, me dice John Shershesky, usted en vez de irse en la guagua que vamos al parque de pelota, usted viene conmigo. Y yo, ¿qué yo habré hecho? Y me dijo, acabo de ver tus notas, cada 3 semanas te daban notas. Y yo no las había visto, pero él las había visto. Me decía, tus notas son muy malas. Y si repites dentro de 3 semanas eso, te tengo que sacar por reglamento del equipo y no tengo con quién sustituirte. Porque yo aquí había aprendido a tirar una curva que me enseñó Chalí Hernández, el que está aquí en la Intel, el hijo de Rafael Hernández. ¿Ah, sí? Sí, él me enseñó a tirar un drop a mí. Y yo lo amarré con una curva y tiraba lento, pero rompía 2 pies. Entonces, eso me mantenía porque sacaba de paso los bateadores, más que habían 4 equipos. O sea, pero yo era el segundo pitcher. Jugaba de shortstop el primer juego, era buen bateador y pichaba el segundo. Y me dijo, no tengo con quién sustituirte. Por lo tanto, yo me reuní esta tarde con tus maestros. Y hay 3 maestros que no saben quién tú eres. ¿Usted no hablaba en clase, profesor? No, yo me escondía, era. Había un tipo que se llamaba Bill, que medía 6'2", jugaba fútbol. Y yo me le sentaba detrás y bajaba la cabeza así para que no me vieran. Por eso yo le digo a mis estudiantes, yo he hecho cosas, yo me escondía. Y me dice, eso explica. Pero no te apures, que yo di instrucciones esta tarde que te sienten en primera fila en todas tus clases. Ay, no me haga eso, yo le decía. Y que me hagan un informe semanal de tu progreso académico. Ay, Dios mío. Y yo digo, mire, yo estoy estudiando, pero es que... Me dice, pero no te apures, que me dijeron que tenías problemas con el inglés. Y yo hablé con Peter Gustafson, el maestro de inglés 11, que es el subdirector de la escuela, y te va a dar una tutoría diaria. Y yo digo, pues yo no tengo dinero para pagar eso, porque... No iba para las escuelas españolas, al meterme en la escuela americana. Toda la reserva de mi papá la metió ahí en la escuela americana. Me dijo, no, pero ya yo arreglé eso también y vas a hacer babysitting. Y yo en la ingenuidad, ya no hay problema, babysitting, en lo que el nene duerme yo leo y él. Nunca pude abrir un libro, era un coloradito que tenía hormigas, usted sabe dónde. Le darían Ritalin por la mañana, mediodía y por la noche. Pero hacía algo el maestro, el director, que a mí me sorprendió. En el contrato de la escuela dice que tú apoyarás las actividades estudiantiles. Eso lo dicen todos los contratos. ¿Sabes lo que él hacía el sábado? Le ponía un nombre a toda la facultad en el parque de pelota. Como en la silla. En la silla. Terminaba el juego y él iba. Mrs. López no vino. Mr. Cruz no vino. Y el lunes tú veías, los jugadores lo sabíamos, porque los siguientes 5 profesores verán al director. Para decirle, no te renuevo el contrato si no vas a los juegos de los muchachos. Entonces los que me maltrataban en la semana tenían que ir a aplaudirme el sábado, fíjate. Y ahí yo no sé, por todas las razones, también teniendo al director encima del muchacho, pues
empezaron a mejorar las notas y terminó dándome la copa del director de mayor progreso en todas las áreas. Me la entregó allí, que es el honor académico más alto que yo he recibido, el número 1 en la escuela. Cuando, ¿sabes? Uno tiene 16 años eso, y saltado de grado, eso aprende uno a no rendirse y a que, mire lo que me salvó el béisbol. Un deporte. El béisbol me salvó mi vida académica. El deporte Por eso cambia yo le la digo, vida. usted no sabe si es el coro, si es la iglesia, si es el equipo de atletismo, si es el de voleibol, el coro de la escuela. Usted no sabe, usted tira semilla porque usted no sabe cuál va a aprender. Y eso yo se lo debo mucho a mi educación, a John Shershesky, que se mató en un accidente. Después vine a la Universidad de Puerto Rico. Y eso fue, como yo, y aprendí otra cosa. Me exigían una lectura por mi cuenta en 3 clases. O sea, encima ¿La de la... universidad? No, en American School. O sea, yo tengo todas mis clases que estoy apretado Más tenía .com. que leer adicional. Entonces, selecciona un libro por tu cuenta para un book report. Imagínate, yo que estoy con el agua al cuello, por eso aprendí a leer libros chiquitos. Libros chiquitos, porque estaba con el agua al cuello. O sea, pero usted escoge el libro, me decía. Tú escoges el libro en esta clase, historia. Tú escoges el libro en inglés, tú escoges el libro en esta clase, en español. Un libro por tu cuenta, pero tú lo escoges. Entonces, pues tú buscas algo, ¿verdad?, que sea de tu Cortito, interés. 100 páginas. Bueno, y que sea de interés, porque hay veces que hay libros de 100 páginas que no hay quien los lea. Pero ahí Sí. tú empiezas a acostumbrarte a buscar gente que escriban bien y que te puedan interesar. Así que le debo a esa escuela mucho. Después vine a la Universidad de Puerto Rico y me sobraba el tiempo. Después de un horario tan ajetreado. Me sobraba el tiempo. En España mi papá me decía, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver España. Los viernes por la noche nos íbamos en el carro. Digo, papi, estoy atrasado. Dice, pues tráete los libros en el carro porque nos vamos todos, ¿sabes? Y así vimos España, fuimos guiando a Roma, a París. Él compró un Peugeot 404 y con eso fuimos. Y él, sin hablar francés, iba con un librito de Berlitz. Y en contra el tránsito. Y señor. llegó a Roma, llegó a París, Usted visitó Europa. a Austria, toda España. Había fiesta en Semana Santa, en Sevilla, pues allí yo vi. Además vi las tropas de Franco. Vi pasar a las 5 de la mañana los caballos con los guardias grises y los batones de 4 pies y un tanque de tinta roja para marcar los muchachos y saltarlos a palos después. Ay, señor. O sea, ahí tú empiezas a ver algo que yo nunca había visto. O sea, yo fui al cine y cuando salgo hay un rodeado allí, hay 2 personas en el piso, en el cine del lado. Y yo le digo, ¿qué pasó con esas personas? Bueno, estaban peleando y llegó la policía, le metió palo a los 2 y ahora está preguntando qué pasó. Ay, señor. ¿Por qué los noqueó? Entonces, tú ibas a las corridas de toros y habían ametralladoras afuera. O sea, de los muchachos esos de la universidad, yo vivía en San Francisco de Sales, número 2, cuando había una calle de estudiantes de medicina de Puerto Rico que pagaban $92 al mes. $92 al mes. Y le daban comida, ropa, zapatos, casi comida, decía yo. Y por la mañana pasaban a darle la policía, los grises, a las protestas universitarias. Y después yo los veía corriendo, ¿y qué pasa? Si te tiran tinta roja, se te queda en el oído o en la nariz. Y profesor, Y entonces te saltaban a palo. una última pregunta. Ajá. Una última pregunta para ir más o menos redondeando. Y creo que va un poquito con la pregunta que me había comentado antes Carlos que quería hacer. Rapidito. ¿Cuáles han sido las personas en la política que han marcado su vida? Y también Carlos tiene ahí añade ahí, Carlos, también. Yo le quería preguntar específicamente después, en su tiempo como militar, ¿verdad? ¿Qué persona, ¿verdad? Que aprendió de ellas y que después eso pues lo usó en su servicio hacia Puerto Rico y eso. Y si hay alguno que sea enlisted, que no sea officer, mejor todavía. Bueno. Sí, rapidito. Rapidito.
Bueno, yo entré en el 1965, era obligatorio coger 2 años de ROTC. Entonces tú cogías el avanzado y si te querías quedar. Pero eran 2 años obligatorios. Y allí en ROTC había un sargento Figueroa, veterano de la guerra de Corea, que después lo sacaron porque no tenía bachillerato, pero era un sargento distinguido, hombre fuerte. Ese señor me enseñó algo a mí. Todos los días me decía, Acevedo, ¿cuál es la misión de hoy? Y yo, pues, bueno, pues hoy vamos a estudiar esto, ¿no? Y al otro día, bueno, y hoy, Acevedo, ¿cuál es la misión? Y yo decía, bueno, vamos a estudiar, y qué sé yo. Y yo no le veía. Propósito a la pregunta. Sí, pues, bueno, cuando llegué al municipio de San Juan de Alcalde, empecé, oiga, ¿usted cuál es la misión en este dispensario? Ah, pues yo tengo que estar aquí a las 8 de la mañana y irme a hacer así. No, ¿cuáles son sus horas de trabajo? ¿Cuál es Su misión? ¿Cuál es su misión? Sí. Y me di cuenta que esa pregunta tenía una razón poderosa de ser. Porque tú tienes que tener, o sea, un estudiante, ¿cuál es tu misión? Pasar mis clases, esa no es la misión. Eso es el método. Pero la misión es aprender, porque pues ¿cuántas clases yo cogí que no aprendí nada? O desaprendí. Porque saqué ahí y no aprendí nada, eso es desaprender. Invertí mi tiempo y no aprendí. ¿Cuál es la misión? Hay que tener clara esa pregunta y contestar. La misión es curar gente, la misión es dar un servicio de limpieza de excelencia, la misión es aprender, porque ¿de qué vale? Yo hay clases que saqué B con Miguel Velázquez que aprendí más que las que saqué A. Así que, ¿cuál es la misión? Es importante. Ese primer año fue fundamental en mi vida. Yo cogí clases con un profesor que se llama Jaime Álvarez Duncan, que cambió mi vida. Profesor dominicano que después fue director de presupuesto de la República Dominicana. Y yo fui a despedir su duelo. Esposo de Maricusa Ornes, la directora de Poesía Coreada. Habían exilados dominicanos, venezolanos en la Universidad de Puerto Rico, cubanos después. Y entonces, él es el profesor que me dice, oiga, Acevedo, ¿y qué usted piensa de esto que escribió Hobbes? Y yo decía, Hobbes dijo, no, sí, yo sé lo que Hobbes dijo. ¿Qué usted piensa? ¿Qué dijo Hobbes? Yo me lo sé de memoria. Usted, joven, usted no se da cuenta que usted está sentado aquí porque la gente pobre de Puerto Rico se sacrificó para que usted ocupara ese asiento. Y yo temblando, yo digo, ¿qué yo le he hecho a este señor? Pero con una pasión. Entonces yo tengo 16 años. Todas las muchachas del salón viendo ese mamellazo que me acaban de dar ahí. Pero si yo no le pregunté lo que dice Hobbes, yo le pregunté qué usted piensa de lo que escribió Hobbes. A usted le pagan aquí por pensar. Eso de que le pagan aquí. Y yo decía, que me pagan, sí, porque hay gente que se privó de algo para que usted llegara a ese asiento. Y es más, el asiento vacío que usted tiene al lado de un joven que quiso y no pudo. Pero tiene que respetar la gente que se privó de privilegio para que usted viniera a estudiar. A pensar, muchachos, eso es un camión pasándole a uno por el medio del pecho. Y entonces fumaba en el salón, hacía un círculo. Y al otro día, Acevedo, y no puedo empezar con los Suárez, con los Pérez. ¿Tú sabes? Tienen los López. ¿Cuándo llaman a los López? A lo último, profesor. Ay, bendito sea Dios. Siempre Acevedo y Acevedo. Encima, bueno, me dio durísimo. Pero aprendió. Me cambió la vida. Yo tengo que decidir entre estudiar historia en humanidades o estudiar ciencias sociales. En historia yo me sabía todos los datos, pero acá no sabía qué yo pensaba sobre esos datos. Cosas diferentes. Y yo digo, espérate, aquí hay algo diferente. Te ponen a pensar, ¿por qué? Y eso cambió mi vida. Y estudié ciencias políticas por eso. Después tuve profesores excelentes que cambiaron mi vida. Héctor Estades, un amigo mío, Edgardo Colón Hernández, me dice, tienes que venir aquí a oír a Héctor Estades. Y yo fui como tú, de oyente. Y era el día siguiente a la invasión de Checoslovaquia en el 68. ¡Wow!
el discurso que Héctor Estades dio allí. No marcó usted. O sea, yo estoy allí, ¿sabes? Colado en la clase, porque yo estoy y ese señor dijo allí, hoy los tanques rusos pisotean la dignidad de los hombres libres del mundo. ¿Qué línea? O sea, ese reloj se detuvo en ese momento. Yo nunca había visto algo más elocuente en mi vida. Y con la pasión. Entonces me di cuenta que tú no puedes enseñar sin pasión. Si tú eres un flatliner, que vienes a leer el libro, dedícate a otra cosa. Revisión de texto, biblioteca, pero el maestro tiene que comunicar pasión, emoción por un conocimiento nuevo, y las emociones son lo que comunica. O sea, entonces pues tuve profesores, me quedé con Héctor Estades, después dio el seminario de Hostos junto a Cárdenas Ruiz, un joven español que me dijo, bueno, Acevedo, usted está en tercer año de universidad, sí, dígame todo lo que usted sabe. Yo le he hecho ese cuento a ustedes, ¿verdad? Sí. Sí. Dígame todo lo que usted sabe. Yo digo, pero como que yo todo lo que sé. Bueno, empiece, yo le digo cuando pare. Yo no, pero... ¿Usted cogió sociología? Sí, pues empiece. ¿Qué sacó? Bueno, yo había sacado todas, imagínate. No me haga la pregunta. Empiece, dígame todo lo que usted sabe de sociología. Yo empiezo Emil Durkheim, Marx, y como a los 7, 8 minutos empecé a... como que se le acabó la gasolina, ¿verdad, Acevedo? Bueno, pues vamos. Ahí me di cuenta lo poquito que uno retiene. ¿Usted cogió economía? Sí. Ay, bendito sea Dios, no puedo coger a otro, tengo que ser yo ahí. Dígame todo lo que usted sabe de economía. Todo, no se puede. Adam Smith, muy bien, muy bien. Siga. Muy bien, y Marx, mira, que como a los 10 minutos. Yo no me recuerdo haber pasado tanto sufrimiento esperando la hora en mi vida. Yo estaba loco porque acabara la hora, qué sé yo. Y bueno, acabó con economía, fíjate lo poquito que usted sabe. Usted toca por encimita y los autores, pues usted no sabe nada. Bueno, vamos entonces, psicología, cogió, y cogió política, y ahí me di cuenta que educación es lo que se queda después que lo demás se olvida. Eso que dicen es verdad. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a mis estudiantes quién es Hostos, quién es Piñero, pues ellos eso entró por aquí, salió por aquí. Lo importante es lo que se queda. Que cuando te dice tú le preguntas a un joven dominicano quién es Hostos, el chamaco se siente privilegiado y orgulloso de contestar porque no le tiene que preguntar a nadie. Gran educador, luchó por las mujeres. No, ¿y por qué el puertorriqueño está en blanco que si una calle lleva el nombre? ¿Y Hostos quién es? A uno aquí me contestó, yo dije, ¿y Piñero quién es? Me dice, bueno, yo no sé quién es, pero debe ser importante porque yo le paso por encima yendo para Carolina. Ay, Jehová. Ay, señor. Y yo que lo iba a regañar me iban a reír porque está ingeniosa la contestación. Por lo menos contestó. Pero, y se atrevió. Pero yo acabo de venir, hace un mes fui a la Universidad Católica a hablarle a los estudiantes de nuevo ingreso de Derecho. Y le pregunté, oiga jóvenes, ¿quién es Power y Girard? 42 estudiantes. Ni uno pudo contestar. Ni uno. Es el primer constituyente puertorriqueño, firmó la Constitución de 1812. Fue el primer vicepresidente del Parlamento Español Constituyente. Y ustedes no saben quién es Power y Girard, que murió a los 38 años para que usted tuviera derecho. Y yo le dije, mire, dije algo que no debía haber dicho. ¿Usted sabe esa puerta que hay ahí? Nadie sale por esa puerta. No sé si dije nadie sale vivo por esa puerta. Si no sabe quién es Power y Girard, porque ofende la memoria de este país. Usted se llama puertorriqueño porque alguien ofrendó la vida para eso, para usted. Yo veía él, pero se lo tienes que decir así. No le puedes decir, mire, sería bueno que ustedes aprendieran. Eso no funciona. Ese maestro. Ahora usted le dice, mire, Power y Girard dio la vida por usted.
fue primer vicepresidente un boricua como usted. Fue el primero que le llamaron compatriotas, porque antes eran los de España y Puerto Rico, y ahí son los hijos de la madre patria y los compatriotas son de aquí. Y usted lleve ese nombre ahí porque alguien se jugó la vida por eso. ¿Cómo es posible que usted pasara a llegar a la universidad y a la escuela de Derecho y no sepa quién es Power y Giral? No sé, yo veo. Profesor, usted traumó a esos estudiantes. Después le explicó quién era Qué Power y pobre Giral. No, después no. Ah, Abran el libro, el de la convocatoria de una semilla, página Ah, 16. diantre. Ay, de ahí fue que yo aprendí. Lean. ¿Qué dice ahí? Ah, ¿por qué se llama el imperio en orfandad? Porque el rey estaba preso. Y usted sabe dónde queda Cádiz. Y dice, pues mire, abran ese librito que Daniel Beltrán tomó una foto cuando llegaron los restos de Power. Y le digo a los estudiantes algo. Le digo, mire, ustedes no saben quién es Power y Giral, pero no se sientan mal, pero no solos, porque los legisladores de mi país tampoco. Porque el día que llegaron los restos, a mí se me ocurrió la dichosa idea de que lleváramos los restos de Power, el primer constituyente, a donde están el texto de nuestra Constitución. Y todo el mundo dijo una gran idea. Y yo fui allí. Y entonces la Guardia de Honor de los legisladores, veo a Batia, que mide como 7 pies, en la punta de los pies buscando gente, desesperado allí. Y vinieron 10 legisladores a hacer la Guardia de Honor, entre ellos uno en tenis, porque parece que vino a buscar algo en la oficina, y le dijeron, ven acá y lo pillaron ahí. Por lo menos llegó. Pero llegó. Llegó. 10. Entonces yo estoy allí con esa vergüenza, o sea, porque ni estaban listos, o sea, llamándolos allí así, para la Guardia de Honor de los legisladores en su casa. Y el comandante del buque Juan Sebastián Elcano en su uniforme blanco, porque Power era un teniente de navío. Cuando bajaron los restos de Power 200 años después, lo bajan 4 marinos, mujeres, con su moñito detrás, entregando el cuerpo de un marino español a su tierra. Yo estaba allí. Y esas muchachas venían con los ojos aguados. Y cuando llegamos con los restos de Power a la tierra en que lo vio nacer, 10 legisladores. Y entonces el comandante me dice, Acevedo, ¿cuántos legisladores son? Yo me iba a morir con esa pregunta. Y yo no encontraba a quién pasársela porque Batia estaba allá, el otro por allá. Entonces, porque me quedaba era el arzobispo que está en el retrato. Y yo decía, no voy a pasar al cura. Yo la pregunto cuando yo voy a otra escuela, ¿soy yo aquí? Y yo, bueno, pues son 78, fíjese. 71 en la Cámara y 27 en el Senado. Y hay 10 ahí. Y él me dice, o sea, venía cargando los restos de Power 3 semanas en el agua. Y aquí hay 10 legisladores. Uno de esos barcos gigantes con velas y todo, Ese ¿verdad? es, Porque no fue un velero. No, un el buque velero. escuela, el Sí, buque sí, escuela, sí, Juan sí. Sebastián Elcano estuvo ahora aquí en Puerto Rico. Yo le digo a los estudiantes, pues fíjese, yo después no podía dormir después de ese incidente. Y yo decía, ¿por qué los legisladores no fueron? Ninguno de minoría. Las 2 presidentas de las comisiones de Educación y Cultura de Cámara y Senado no fueron. ¿Por qué? Porque no saben quién es Power. No saben. Ni les interesó tampoco, porque usted sabe, Dios no sabe, y ni saben ni les interesó. Así que ustedes, jóvenes, no están solos, porque los legisladores nuestros no sabían quién era Power y Giral. La única diferencia es que los legisladores nuestros no están aquí hoy. Y usted está hoy aquí. Y usted no sale por esa puerta si no sabe quién es Power y Giral. Busquen la página 16, a ver qué les digo. Busquen ahí.
Entonces, yo entiendo que el maestro tiene que ser... A mí una vez me entrevistó una periodista y me dice, ¿pero qué usted tiene que aportar a este issue? Y yo, la pasión. Si hay un maestro que es un furibundo en el salón y da gobierno de Estados Unidos, usted aprende gobierno de Estados Unidos, porque si no se tiene que dar de baja de la clase, pero aprende. La pasión se transmite, profesor. La pasión, las emociones se transmiten, la tristeza se transmite, el entusiasmo se transmite, la convicción se transmite. Y no es que tenga que hablar duro. Don Jaime Benítez no hablaba duro. Pero el valor de decir lo que piensa en los sitios más adversos es una cosa conmovedora. Y eso yo lo he visto. Vi a Muñoz Marín antes de morir. Eso está relatado en el libro que sale esta semana. Y el cuerpo atrapaba a su ser y había tenido un stroke y no podía hablar, entonces era un león atrapado ahí. Wow. Pero era una pasión en las preguntas y pasión, y para eso está este viejo aquí. ¿Y tú? Me puso un dedo en la cara. ¿Y tú? ¿Por qué no estás en esto? Y bueno, yo voy donde me manden. Y bueno, ponte de frente en las cosas en que crees. ¿Cómo estamos de tiempo? Se acabó el tiempo. Estamos cortitos. Profesor, quiero hacerle una última pregunta y con esto cerramos. ¿Qué 3 palabras usted quiere que la gente recuerde sobre usted? Bueno, que predicó como vivió. Predicó lo que vivió y vivió lo que predicó. Eso es. Ah, mira, eso es un secto. Predicó como vivió. Te contestó rápido, Felipe. Fue directo al grano, el punto. No. ¿Tú creías que era una contestación larga? Sí. Bueno, también podría haber dicho, el que calla ante la injusticia termina siendo su cómplice o su víctima. Oh. Y Ya eso no sé lo he cuál visto es yo. mejor de las dos. Pues, no sé, vas a tener que poner un dúo ahí. Bueno, profesor, ha sido un honor. Como dije al principio, lo respeto un montón. Todos lo respetamos. Lo admiramos un montón, la dedicación que usted tiene. Y muchas gracias por darse la cita aquí. Y pues, o sea, esto es del Capitolio a la calle. Muchas gracias por vernos. Recuerden darnos like y suscribirse a la página del Recinto Metro. Y pues, síganos en las redes, en Ciencias Políticas Metro. Creo que lo tuve mal, pero pues. Yo creo que ahí quedó. Pero sí, pero síganos. Y que vienen por ahí un montón de cosas. Así que, hasta la próxima.